10 años que parece que fue ayer, que lo que viví aquella noche del 2004, la gente lo sigue recordando como si hace 12 meses, como si hace un año, por todo lo que engloba, ¿no? la medalla, por todo lo que fue el proceso para llegar hasta estos Juegos Olímpicos, y que pues, inscribió muchas cosas en la historia del país, en la historia de las familias del país y en generaciones que a muchas generaciones tampoco les tocó ver la carrera, pero que bueno, es parte del legado que ha dejado esa medalla, y que a la distancia de 10 años pues la verdad me sigue causando todavía emociones y me sigue causando todavía esta sensación de que pareciera que no he dejado de correr. Anita, ¿cómo recuerdas ese día? ¿Cómo fue? Bueno, ya Atenas, tus segundos Juegos Olímpicos, ya no llegabas con el mismo nervio que a Sydney. ¿Cómo fue ese proceso después de que venías invicta? 29 carreras me parece invicta, y un mes antes Tony Williams te aparece, ¿no? ¿Y cómo llegabas tú en ánimo? ¿Cómo fue ese proceso previo a tu carrera? Bueno, hay que recordar que fue un año complejo el 2004, llega la lesión en enero, vino aquella polémica si yo dejaba a Raúl o no dejaba a Raúl. Mi entrenador arrastrar con la lesión todo el resto de la temporada, no pude participar en el Grand Prix en México previo a despedirme de los Juegos Olímpicos. Una gira pues un tanto cuidando la lesión y un tanto pues tratando de mantener el nivel competitivo, pero pues que estaba muy latente. Finalmente se toma la decisión de entrenar a Sierra Nevada, que prácticamente para mí fue un encuentro conmigo, porque pues en este campamento, en este entrenamiento de altura que hicimos en Sierra Nevada, pues prácticamente ahí se definió esa medalla. O sea, lo que pudo haber sido nada en ese campamento en Sierra Nevada fue algo, vamos a decirlo, algo necesario, y fue algo muy acertado de Raúl, mi entrenador, de irnos para allá. Pues por todas las presiones naturales que había, ¿no? O sea, era la más clara de la selección a ganar una medalla, todo lo que había generado mediáticamente, la esperanza del país estaba puesta en que yo seguramente sí iba a ganar medalla, venía a ser campeona del mundo. Vamos, había muchos trastes arriba de la mesa como para pensar que no se puede alcanzar. Para mí fue complejo, sí fue momentos difíciles, porque sí se llegó a contemplar la posibilidad de no ir a Juegos Olímpicos, porque la lesión sí estaba grave. Y para concluir con esta, pues cómo fue, el momento fue complejo, porque yo creo que lo que definió el estar en el podio y llegar esa tarde y no, fue aproximadamente 40 días antes de Juegos Olímpicos, y Raúl, el entrenador, dijo: si seguimos así no vamos a llegar a la medalla ni vamos a llegar a la final. Entonces fueron esos 40 días donde dije, bueno, si va a tronar, pues que truene andando, y yo no voy a regresar a México diciendo que no pude, ¿no? Entonces pues fue aguantar el dolor, aguantar la carga de trabajo y aguantar lo que se tenía que hacer para poder llegar a esa final. Ya estando en Atenas, tengo que decir que entra la parte de la deportista, ¿no? Ya entra el orgullo, vas entrando en la competencia, y pues soñé para eso, trabajé para ese día, y prácticamente puedo decir que disfruté mucho ya estando en los Juegos Olímpicos. Creo que antes de llegar a los Juegos Olímpicos fue muy complejo, fue muy difícil esta incertidumbre, ¿no? De no saber si verdaderamente el tendón de Aquiles aguantaba o no aguantaba, y en qué condiciones aguantaría. Pero ya estando ahí, disfruté de lo que fue el proceso, la primera carrera, la segunda carrera, semifinales, y llegar al día de la final. Yo sabía que al día de la final me tenía que jugar toda la carne al asador, y que tenía que hacerlo finalmente. Como dices, ya la experiencia de estos Juegos Olímpicos, pues fueron días normales. Los compañeros y compañeras de selección, pues siempre fue un aliciente del trabajo de las autoridades, de estar pendientes de que todo estuviera bien. Y la vida pues dentro de la villa, pues
normal, tratando de hacerlo lo más normal posible y concentrar en lo que tenía que hacer. Eso tenía muy clara la ruta de lo que tenía que hacer, entonces pues era esperar el momento simplemente y finalmente llegó la noche de aquel agosto que pues era lo que marcaría una parte importante de mi vida deportiva y de mi vida. ¿Tenías miedo, Ana? No puedo decir que no, porque mentiría. No hay deportista que no viva el miedo y que no entienda el miedo. Yo creo que la madurez de nosotros en el deporte es precisamente esa. Cuando aprendes a ser amiga del miedo y una aliada del miedo. Porque, pues, por supuesto que te generan muchas cosas, ¿no? Están en juego muchas cosas y que pues llegan ahí y lo único que tienes que hacer pues es, o sea, dejarlo ahí, o sea, es un compañero más, el miedo, nada más. Pero no miedo de no poderlo hacer. O sea, lo que me tocaba a mí ejecutar en ese momento estaba totalmente controlado, pero el miedo siempre está presente. Dicen todos los deportistas que previo a su competencia, ya cuando están listos, preparándose ya en la pista, ni siquiera piensan, ¿no? Que no ven a la gente, que no piensan, que no están totalmente concentrados. Pero creo que todavía dentro de esa concentración sí está la presión, ¿no? De saber que todo el mundo te está viendo, que todo el mundo, porque paralizabas la ciudad. Sí, por eso te digo, sí es un síntoma así como lo describes, pero dominado. O sea, este nivel de concentración, a lo que nos referimos es que no puedes permitir emociones. Entonces, cuando tú te abres a las emociones, el aplauso del público, la distracción de un medio de comunicación, la distracción de alguien que echa una porra, la distracción del propio equipo, genera una emoción. O sea, es como una persona le puede traer la emoción del recuerdo de un familiar o una carta, o vamos, esta emoción en un momento tan solemne y tan único no entra. Entonces se conjugan dos cosas, o sea, es como una amalgama de muchas situaciones que no van en ese momento, que están ahí, pero que no van en ese momento. Entonces debes de tener la concentración de bloquear, aunque percibas, pero no puedes permitir emociones. Permites una emoción y no sé qué es lo que pasa, que haz de cuenta como si te desconectaran de luz. O sea, pierdes todo lo que generas de calentamiento, preparación y demás para llegar a ese momento. No sé qué es lo que pasa, que lo pierdes. Entonces por eso la importancia de mantenerte en este bloqueo, ¿no? En este bloqueo me refiero a la concentración. Ajá. Oye, Anita, llega la carrera, suena ya el disparo de salida. En ese momento piensas algo, o nada más piensas en correr. No, eso era solamente hacerlo. Ya no había mucho que pensar, ya no había mucho que hacer, era simplemente ejecutar y terminar lo que en ese momento lo que había soñado desde que era niña. Era buscar la mejor posición en el podio, sabedora y habiendo contemplado previo a llegar ahí las posibilidades de estar en el podio y las posibilidades de no estar en el podio. Pero mi anhelo era tener el mejor lugar en el podio. La carrera fue muy parecida a la carrera donde había corrido anteriormente con Tony Williams. Mi parte fuerte en la carrera, que era donde yo hacía el cierre, la lesión no me deja. Saliendo de los 100 metros, trato yo de empezar a apretar, donde se empareja y ya pues faltando 50 metros prácticamente marca la diferencia de Tony. Ya una diferencia que se mantuvo y que pues no fuimos que de milésimos de segundo, ¿no? Que es que nos separaron del oro de la plata, pero sé que para el país y para muchos el orgullo hubiera sido la medalla de oro, pero para mí esa medalla vale mucho más que todas las medallas por lo que hubo que hacer. O sea, con esa medalla yo no solamente me consagré como una atleta olímpica, me consagré como atleta y me gradué de muchas cosas como atleta porque
porque viví en esos meses lo que no he vivido en toda mi carrera deportiva. Ese cierre, te das cuenta que ya no te alcanza para el oro. Es tratar de cerrar para llevarte esa plata, que nadie más se pase. No, y era una sensación era una carrera entre ella y yo. Era una carrera entre ella y yo con una desventaja yo, la lesión. Y la medalla está entre ella y yo. O sea, un error de ella pudo haber cambiado la historia, pero pues ella también tenía muy claro cuál era la situación y qué era su oportunidad. Y no había peligro de más, o sea, el bronce o el tercer lugar llegó muy lejos, o sea, no había peligro de más. Y en un revire que hice a la pantalla, pues me di cuenta que éramos ella y yo. Y ya no había más que hacer, o sea, yo siempre trataba de mantener la velocidad para llegar a la línea de meta, ¿no? Pero prácticamente pues, no había más que hacer. O sea, yo sabía que ya ese es el momento álgido de la carrera, vamos a decirlo así, de cualquier detallito ahí se iba a reflejar. O sea, un error que hubiera cometido ella en ese momento se hubiera reflejado. Pero fue inteligente también la manera de correr, no había más que hacer. Termina la carrera, te das cuenta que eres plata. ¿Cuál es el sentimiento en ese momento? Ya después de mucho tiempo de que sucede esto, ya procesado, ya pensado, analizado, me imagino muchas veces, ¿cuál fue el sentimiento? ¿No gané el oro o soy medallista olímpica? No, soy medallista olímpica. Soy medallista olímpica, yo creo que a diferencia de lo que se da en otras finales olímpicas, frente a la ganadora, quien obtiene la medalla de oro, pues estaba claro que el público estaba conmigo y que a pesar de haber sido medallista de plata, pues estaba obligada a dar la vuelta olímpica junto con ella y ella se da cuenta de que pues, la vuelta no era de ella. Pero para mí era un gusto porque finalmente lograba mi medalla olímpica. Repito, no era la medalla el color que añoraba o lo que deseaba, pero es una medalla que vale todos los colores y que vale mucho más que incluso que la de campeonato del mundo, porque fue mucho más exigente la medalla, me puso a prueba de muchas cosas y a mí ya, o sea, ahí yo ya me relajé. Creo que esa noche, sabedora yo de que había ganado la medalla, gustosa también de lo que había significado la medalla y lo que esto causó, como dices, la parálisis del país, la euforia de mucha gente, mi tierra y el país en general. Pero yo creo que la parte más emotiva o la que más ahí sí ya me cimbró fue cuando la ceremonia de premiación. Ahí sí, porque fue rebobinar la cinta. O sea, fue el momento que iba a salir la bandera de México, fue echar como a regresar la cinta de todo lo que hubo que hacer para llegar ahí y ver las imágenes de la carrera en cámara lenta. Ahí sí ya fue como que ahí sí ya fue la aterriza, ¿no? Pero yo creo que la noche antes todavía como que traía esta borrachera de que no sabía entre sí o no y qué había pasado, ¿no? La noche de la carrera no recibo la medalla, hasta el día siguiente que se da la ceremonia, pero fue como el momento de catarsis ahí. ¿Qué se siente subir a un podio olímpico con miles de mexicanos que estaban ahí? De verdad yo no sé de dónde salieron tantos mexicanos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar en el podio olímpico? Pues estar en el podio olímpico es primero el sueño de todo deportista, es llegar a Juegos Olímpicos. Ese es el anhelo de todos los deportistas. Y tú vas como creciendo todo el tema de nacionales, los centroamericanos, los panamericanos, vas a campeonatos del mundo, copas del mundo. Pero los Juegos Olímpicos son la madre de todo el tema. Entonces, ser atleta olímpico, simplemente estar en los Juegos Olímpicos, ya es un gran mérito. Y lograr escribir tu nombre en los anales de la historia con una medalla, pues es la satisfacción más grande. La verdad es muy emotivo y es muy significativo. O sea, somos muy pocos, o sea, en el mundo quienes tenemos el orgullo de decir que tienes una medalla olímpica. Y en México menos. Y en México más todavía.
Oye, es ese paso, el subir al podio olímpico es el paso a la inmortalidad. Pues es la inmortalidad, finalmente. O sea, es escribir tu nombre en un espacio en el que muy pocas y muy pocos tenemos el gusto de hacerlo. Yo creo que lo que engloba todo el movimiento olímpico, lo que engloba la fiesta y lo que engloba la hermandad del deporte en el mundo y ser ese grupo selecto de los medallistas olímpicos, la verdad que es una satisfacción grande y es un reconocimiento no solamente a nivel nacional, es un reconocimiento global. Quien gana una medalla olímpica y quien tiene una medalla olímpica es respetado y es reverenciado en cualquier parte del mundo. Regresas a México, ¿cómo fue tu regreso a México? El encontrarte con un país que a pesar de que a lo mejor todo el mundo soñaba con esa medalla de oro, pero se festejó esa medalla como si hubiera sido de oro. Sí, se festejó, fue de muchos festejos, vaya la redundancia, de muchos festejos, de mucho calor de la gente, porque a pesar de lo que se dijo en los medios de comunicación y de todo lo que había sucedido detrás, en el antes y el proceso de la medalla, mucha gente lo logró entender y pues había un gusto, porque pues, era una medalla que nunca se había conseguido. Dos, yo creo que nunca había existido una expectativa tan clara de una medalla, decir, vamos a ir por una medalla. Y la otra, pues, el hecho de ser mujer, una prueba en la que México jamás había participado y que había generado una expectativa no solamente en lo nacional, sino que había alcanzado esta medalla a regionalizarse. O sea, ya no era solamente el tema México, o sea, ya era Latinoamérica completa y que pues, se volvió un fenómeno pues, muy reconocido y una situación muy aplaudida, ¿no? de haber alcanzado este resultado. Pero pues ya en México era pues, un gusto difícil para mí regresar y todavía tener que seguir con todo este recorrido, reconocimientos y ceremonias y más reconocimientos y demás, porque yo también necesitaba descansar. La temporada del 2005 venía, teníamos campeonato del mundo el año siguiente, pero también es importante no dejar de lado el sentimiento de la gente, ¿no? El gusto de la gente por esta medalla. Y sobre todo, yo repito, todo lo que englobó la medalla, o sea, todo lo que significaba la medalla de los Juegos Olímpicos. Decides retirarte en 2008, previo a Beijing por problemas federativos y todo este relajo que hubo dentro de la federación. No se te permite ya esa oportunidad, ¿no? de ir a Beijing. ¿Te quedas con esa espinita de no haber podido ir a otros Juegos Olímpicos o te das por bien servida? Yo creo que el impulso de todo atleta es siempre crecer y ganar. Y siempre pues, buscas cómo seguir escribiendo la historia, ¿no? Me hubiera encantado poder haber tenido otra medalla olímpica. Y parte del sueño y parte del plan, incluso con Raúl, era esa posibilidad de poder tener esa segunda medalla olímpica. Hay que recordar que en el plan estaba correr 800 metros, donde había una latente amplia de que se pudiera ganar una medalla también ahí. Pero no me quedo con el sinsabor. No, la verdad que viví muy plenamente todo ese proceso, disfruté mucho todo el proceso y me quedé muy satisfecha con lo que hice. O sea, yo creo que tomar la decisión del retiro a todos nos cuesta, pero tenía muy clara yo que iba a llegar ese día. No sabía que iba a llegar en 2008, no sabía que iba a llegar tan pronto, pero tenía muy clara que iba a llegar ese día. Y me retiré muy, muy satisfecha, a lo mejor sí dolida con la situación, o sea, el sistema, la federación, descubrir todo el entramado de corrupción que había ahí, la falta de voluntad de las autoridades, etcétera, etcétera, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo bien, o sea, dije, me voy consciente de lo que esto implique, lo que esto va a generar, sabedora también de lo que estaba dejando ir, que pues ya estaba a meses de Juegos Olímpicos,
finalmente me toca ir a Juegos Olímpicos como comentarista, narrar esa carrera y darme cuenta de que la posibilidad de esa segunda medalla pudo haber sido. Fue una carrera muy fácil, se ganó muy simple, con muchos errores tácticos dentro de la carrera, pero pues como se dice comúnmente, el hubiera no existe. Y finalmente pues me quedo con lo que inscribí, con lo que hice, con lo que logré, y que fue la verdad muy bien. O sea, no me quedé con esta incertidumbre, ¿no? de tenía que haber ido a Beijing o me faltó hacer. Creo que a pesar de cómo fueron las circunstancias, a pesar de cómo se dieron las cosas, marqué un parteaguas que hoy la nueva generación pues tiene el privilegio, algunos, ¿no? de poder decir, gracias a esos avances que hizo Ana, gracias a esa apertura que hizo Ana, pues hoy atletas tienen más patrocinadores, se logró ver la visión de los patrocinadores, los medios de comunicación ponen un poco más de atención, hoy existen dinámicas distintas a las que yo tuve. Lo más que tuve fue página de internet y chats. Ahora con las redes y demás, los atletas tienen otra plataforma totalmente distinta, pero sí hubo un parteaguas. Entonces yo con eso me quedo. Yo creo que la contribución y el ejemplo que di al país, a las mujeres y al país y al ámbito deportivo, pues fue muy bueno, y la verdad con eso es que me quedo. Anita, 10 años después, ¿hubieras cambiado algo? ¿Cambiarías algo de la historia? No, estoy tan clara y estoy tan contenta. Ahora en la posición en la que estoy en el Senado de la República me ha permitido viajar más sobre la República Mexicana, viajar al exterior también, y recibir este reconocimiento y seguir recibiendo esta pleitesía de ese logro, y sobre todo la magia que logró ese logro. O sea, no es solamente el obtener la medalla, sino toda la magia que englobó, o sea, de que la gente me viera competir, de que la gente me viera ganar, de que la gente me viera opinar, y que no solamente me convertí en un atleta, sino también en una líder de opinión y en una mujer que se inmiscuía en muchos temas y que formé parte de muchas cosas, no solamente dentro de la pista. Entonces, este reconocimiento, la verdad que para mí es lo que digo, valió la pena todo lo que hice. Y no cambiaría nada, porque la vida está hecha de, como dicen, es como una montaña rusa, no es de bajadas y de subidas. Que más quisiéramos que esa sensación de éxito, esa sensación de triunfo y esa sensación de subir a un podio fuera permanente, pero son momentos muy chiquitos. Entonces hay que aprender a vivirlos y esperar a lo que venga la montaña rusa. A veces la montaña rusa tiene pronunciadas muy prolongadas y a veces tiene cuestas muy altas, pero también tiene unas que son muy emotivas, y que en la retrospectiva yo no cambiaría nada. La verdad estoy contenta, estoy muy plena de lo que fue ese momento, y que a la distancia de esos 10 años, entre los cuales está mi retiro, no cambiaría nada. Estoy en plenas facultades mentales y físicas de poder seguir haciendo mucho más cosas y seguir trabajando por este país, que ha sido una gran plataforma, por supuesto, el haber sido deportista. A eso venía. ¿Qué viene para Ana? ¿Qué aspiras ahora? Pues ha cambiado la brújula, cambió la dirección de mi vida. Ahora en el ámbito político, con una gran oportunidad igual de estar aquí en el Senado de la República, que es una gran escuela, porque aprendes muchas cosas, ves muchas cosas, entiendes muchas cosas del país, y te ayuda mucho a escudriñar y ver los entramados internos de México. Pues seguir trabajando por el país, eso es lo que sigue, tener el mejor desempeño en el Senado de la República. Soy la primera medallista que llega al Senado de la República, la primera atleta que llega al Senado de la República, y pues quiero dejar una huella también aquí, hacer historia también aquí. Aquí no hay medallas, aquí no hay olimpiadas, pero sí hay mucho que aportar
para tener mejores condiciones en este país en el que vivimos y en el que no soy exenta, que no dejo de tener esa sensibilidad y esa preocupación de lo que vivo y de lo que siento y de lo que percibo, porque pues, finalmente vivo en el mismo México en el que vivía como atleta. Ahora la situación cambia, pero el compromiso sigue siendo el mismo. Ojalá pueda el terminar acá de este proceso en el Senado de la República, las condiciones políticas en el Estado van a abierto la posibilidad de ser candidata a gobernadora. Entonces, pues no me niego al destino. Siempre soy una mujer de retos y ojalá que pueda tener esa oportunidad, de que la gente me dé esa oportunidad. Qué padre. Demostrarle a la gente, ¿no? Como lo hiciste corriendo, y a los niños, que se puede hacer cualquier cosa. Todo se puede hacer. Yo creo que el sinónimo de logro es trabajo. Trabajas, construyes, obtienes logros. Trabajas, construyes logros, metas y proyecto te lleva a obtener grandes resultados. Entonces, yo creo que la ventaja que tengo en un escenario como el que estoy ahora es el reconocimiento y el conocimiento de la gente de mí, y la otra es que si esto de las candidaturas y lo de los procesos políticos pues se ganan con votos, si los niños votaran yo ganaría cualquier cosa, pero es complejo la forma, ¿no? Cómo se dan, y al final son votos de adultos y mayores de 18 años, pero se vuelve una dinámica muy interesante, porque no dejo de dar autógrafos, no deja la gente de pedirme fotos, y en mi estado pues se vuelve mucho más interesante porque me ha tocado ir a poblaciones que nunca había ido, y me toca ir a poblaciones que a lo mejor mucha gente añoraba que algún día estuviera ahí, y llegar como, bueno, antes de llegar acá, llegar como candidata a senadora con un tema político, con un tema de situación en la política, y la gente percibirme o presentarme como la medallista, pero a la distancia de 10 o 9 años, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante, pero también habla que es un momento del legado, y de que cuando las cosas se hacen bien y todo lo que lleva el deporte con valores y el reconocimiento franco a la gente, pues eso es lo que vale más, y es la medalla que nunca se acaba. Pero ya hablabas ahorita de los niños, me llamó la atención eso. Son niños que no te vieron correr. Sí, muchos niños que no vieron correr, pero que también ha sido el facilitador de las redes. Sí, o sea, hoy, por ejemplo, podría ser como un efecto secundario que después de que la gente vea esta entrevista, venga como un refresh, ¿no? Claro. Viene la gente y dicen, ay, nos acordamos cuando Ana, entonces viene como este refrescar del momento, y a lo mejor en los subsecuentes días iré yo a algún lugar público, o a algún restaurante, o al cine, o lo que sea, y la gente me diga, oye, felicidades otra vez de nuevo, producto de haberlo visto en la televisión. Pero bueno, las redes hoy te permiten, pones el nombre, pones el video, y ves, no un video, ves cualquier cantidad de videos. Entonces esto le permitió a la nueva generación pues estar un poco más al tema, ¿no? Entonces, a lo mejor de hermanos más grandes, o de primos más grandes, o de los propios padres, decirles quién es, ¿no? ¿Qué hizo? Entonces se ha vuelto incluso interesante, porque los maestros me han dicho, les dejo de tarea tu biografía, hablamos de valores, hablamos de la importancia de prepararse, pues eso es lo que verdaderamente enriquece, es lo rico de todo este tema, ¿no? O sea, haber convertido todo ese trabajo en un legado tangible para el país, y que siga vivo, y que siga vivo en las nuevas generaciones. Ay, ahorita, qué padre. Muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, muchas felicidades. Una década, y ojalá que en 10 años estemos platicando de las 2 décadas. Ojalá y estemos hablando de otras cosas también. Claro que sí. De cómo, nuevos triunfos. A lo mejor vamos a hablar de cómo está el país y cómo encontramos el país ahora, y las nuevas generaciones también de medallistas, porque yo creo que hay que apostarle a eso también. ¿Cómo queremos ver a México con los futuros medallistas?